esfuerzo muy grande de parte de la oposición del Congreso de tratar de sacar al presidente Castillo, vacarlo, a como dé lugar, sacarlo del cargo. Y por otro lado, el presidente Castillo, y lo dijo claramente a través de su premier Valer, que si no le daban la confianza, iban a usar la primera bala de plata para luego en la segunda cerrar el Congreso. Entonces, el Ejecutivo quería cerrar el Congreso y el Congreso quería vacar al presidente. Pero lo que no midieron ellos era que tanto Ejecutivo como Legislativo, en estos 7 meses de gestión, se han ganado el rechazo de la población. 70% de los peruanos no aprueba ni al presidente y su equipo, y tampoco aprueba al Congreso en su conjunto, porque la ciudadanía cree que ambos están trabajando mal. Y entonces 74% de la población, en una encuesta, la última que hace una semana, dijo elecciones generales, que se vayan todos. Y eso generó un cambio de actitud de los miembros del Congreso y de los miembros del Ejecutivo. Y entonces su razonamiento ha sido, entonces en vez de pelearnos y que la población proponga que nos vayamos todos, mejor evitamos pelear y nos quedamos todos. Es decir, yo no me meto con el Ejecutivo desde el Congreso y tú no te metes. Hacemos un pacto de no agresión y todos nos quedamos calladitos. Y entonces no importa todos los errores y el desastre de gobierno que tenemos en la actualidad. No importa que en el Congreso se den leyes contra la educación, contra una serie de factores positivos que esperamos. No importa, nos quedamos todos. El tema es, ¿eso es lo que quiere la ciudadanía? Porque ha sido claro y notorio. Hasta antes de ese famoso abrazo entre Cerrón y Mari Carmen Alba, los congresistas eran muy críticos de algunos ministros que no tienen las condiciones adecuadas para el cargo. Pero después, ante el riesgo de perder su curul, de perder su chamba, entonces ya no es tan malo los ministros. Ya entonces para los congresistas el ministro de Salud, que fue muy criticado por sus antecedentes, y ahora no es tan malo y podría quedarse. El ministro de Transportes, que promovió un proceso de licitación que después lo han anulado y que ahora es motivo de una investigación del Ministerio Público. Eso actualmente ha quedado ya no como una prioridad del Congreso. Entonces, el que el Ministerio de Transportes tenga una actitud a favor del transporte ilegal, informal, ya no es una prioridad de los congresistas, porque corren riesgo de, al sacar el Ejecutivo, que también perder su trabajo. Y ahora vemos cómo en el Ministerio de Energía y Minas siguen tomando decisiones totalmente inadecuadas, inaceptables. Uno de los cargos más importantes del Ministerio de Energía y Minas es el jefe o jefa de la gestión social, ¿no? Y ayer han nombrado a una persona que no tiene absoluta experiencia en ello, a la señorita Hilda Geldres, que ella misma se autodenomina una cantautora. Es una artista que tiene todo el derecho de ser respetada y reconocida para la función para la cual está preparada, pero para que esté a cargo de la gestión social en un área como energía y minas, que es la que concentra la mayor cantidad de conflictos sociales en el Perú, creo que es una falta de respeto no solamente para las comunidades que están en el ámbito de operaciones mineras, sino para todos los peruanos. Es una irresponsabilidad ese tipo de nombramientos. Pero en el Congreso ya hay el pacto de no agresión. No hay problema, que siga el ministro de Energía y Minas. Ministerio que desde el inicio del gobierno del presidente Castillo, por ejemplo, no tiene el viceministro de hidrocarburos. O sea, es increíble. No hay hace 7 meses viceministro de hidrocarburos. Algo tan importante. Se habla de masificar el gas, pero no hay viceministro de hidrocarburos.
O sea, ¿podemos creer semejante irregularidad? Entonces, solamente muestra, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes, con 3 ministros absolutamente rechazados por la población y por cualquier entidad que analice su experiencia. Entonces, el 8 de marzo, cuando vaya el gabinete a pedir el voto de confianza, ¿el Congreso va a darle sin condiciones este voto de confianza? Yo creo que lo mínimo que puede pedir el Congreso en representación de toda la población es que se cambie por lo menos a estos 3 ministros. O sea, sería no representar al pueblo que los eligió, que den la confianza a un gabinete que tenga a ese ministro de Salud, a ese ministro de Energía y Minas, ese ministro de Transportes, solamente por hablar de 3. Darle la confianza e ignorar el desempeño de esos ministerios es traicionar la confianza del pueblo que ha depositado en los congresistas, en los 130 congresistas. Yo creo que el 8 de marzo va a ser una fecha clave, porque ahí veremos precisamente cuál es la actitud de los congresistas respecto al Ejecutivo. Ya lo hemos dicho, qué irónico, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y en ese día el gabinete, que tiene solo 3 ministras de 19 ministros, es decir, el 15%, en el Día Internacional de la Mujer, va a pedir la confianza. En nombre del gobierno, que se hace de la vista gorda de una serie de altos funcionarios, incluso ministros, que tienen denuncias de agresión a la mujer y que lo pasan por agua tibia. Ese día, Día Internacional de la Mujer, no sé, seguramente con total vergüenza van a ir a pedir el voto de confianza. Y en ese contexto vemos a un presidente ofuscado, desencajado, porque salen investigaciones periodísticas que demuestran que sus declaraciones ante la Fiscalía de la Nación han sido desmentidas por él mismo en entrevistas que ha dado a periodistas. Ante la Fiscalía de la Nación, él respondió así, categóricamente, que no conocía y nunca había recibido a Karen López en el despacho presidencial, que nunca había recibido. Y en una entrevista, días después, acepta que sí las recibió en su despacho. Esa contradicción grosera del presidente de la República tiene que ser aclarada. Y la prensa, con total derecho, le pregunta al presidente cuál es la verdad. ¿Ha recibido o no ha recibido en el despacho a Karen López? ¿Y qué contesta el presidente? Que la prensa es un chiste. Y efectivamente, lo demuestra con los hechos, que para el presidente y el gobierno la prensa es un chiste, porque al día siguiente, por ejemplo, despide del canal de televisión del Estado, IRTP, a un correcto periodista, Enrique Chávez, seguramente por trabajar de manera independiente, como debe trabajar todo periodista. Entonces, para este gobierno no solamente la prensa es un chiste, sino la comunicación, la libertad de expresión es un chiste. Y eso realmente es de lamentar. Una democracia se sustenta en varios pilares. Uno de los pilares que sostiene la democracia es precisamente la libertad de expresión, la libertad de prensa. Porque, señor Pedro Castillo, cuando usted contesta la pregunta de un periodista, téngalo bien en claro, no le está contestando al periodista, le está contestando a todos los peruanos.